a nuestro queridísimo profesor Cecilio Talamante. Enhorabuena, maestro, se le recuerda desde secundaria. Trayectoria de herencia. El gusto por la música empezó desde niño a estudiar solfeo con el maestro Kiko Ríos, padre, junto con Lupe Ríos y otros compañeros de la época. Pasaban horas acompañando a los músicos de la orquesta Acapulco en sus ensayos. Primero iniciaron con una orquesta que se llamaba la orquesta de don Lupe Ríos, el papá de Lupe Ríos, el que después fue baterista. Y allí, pues ahí hacían su orquesta, muy padre. Después, en 1971, ellos hicieron el Grupo Soul. El creador del Grupo Soul fue Armando el Pato Cisneros. Ahí estaba Lupito Ríos, estaba el Chato Valles, pues los hermanos Hernández, La Chinola, el Satán, le decíamos, muy conocido como el Satán, Juanito Maldonado y Jorge Nájera. Y había muchos otros muchachos, pero ellos fueron los que iniciaron prácticamente. Seguramente me están faltando. Y ahí estaba Chilo Talamantes también, como obviamente. Entonces ellos estuvieron en giras y todo eso desde el 71. Pues anduvieron en Chicago, fue un grupo fuerte desde que empezó. Eran músicos de mucha calidad, si no bien de un conservatorio, pues aquí había mucho talento, aquí en la actualidad todavía existe. Y había una magia muy bonita en Camargo. Es una manera en la que nosotros, su familia, te agradecemos por todo el cariño, todo el trabajo, todo lo que hiciste para que nosotros fuéramos personas de bien. Tus regaños, todo valió la pena para estar, al menos yo aquí arriba del escenario, Ana haciendo lo suyo, Juan, Rosa, todos. Y pues mira, toda esta gente que también fue parte de esta sorpresa, que se unió con nosotros para este muy merecido homenaje por tu carrera musical, tu carrera como maestro. Y pues también con complicidad del Grupo Soul de Camargo. Fuerte el aplauso. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos. Yo llegué aquí en el 2002 y tuve la oportunidad de compartir con el maestro Cecilio Talamantes lo que es la docencia. Un excelente maestro de música, diestro en muchos instrumentos, y era una institución musical aquí. Inclusive él se jubiló ahí como en el año 2002, 2005, y pues dejó un espacio muy grande, difícil de llenar, y pues me tocó a mí tomar la batuta que él dejó. Mis respetos para el maestro, sabía compartir sus conocimientos y tenía mucho respeto de la comunidad estudiantil. 72 empecé el profe a dar clases. Él me comentaba que empezó en AICA, que le dijeron que se fuera a AICA unos 3 meses y luego lo iban a cambiar para acá, a Camargo, pero en ese lapso la persona que le prometió el cambio falleció, dice el profe. Esos 6 meses se volvieron 11 años. Bueno, el desenvolvimiento en el mundo de la música para el profe Chilo se consolidó cuando Mina, su esposa, le consiguió primero cubrir un interinato de intendente que luego lo llevaría a Naica a cubrir un interinato por 15 días como profesor de música en la secundaria de aquella localidad. Dicen que al llegar a la escuela y ver el alboroto que tenían los chavalos, se dio media vuelta para regresar a Camargo. Sí lo creo. No, aquí no quiero nada, no quiero nada. Pero el director platicó con él y lo convenció de quedarse por muchos años. 12 años, si mal no estoy. Y continúa la historia. Fue así como en ese interinato de 15 días se convirtió en 12 años de viajar diariamente a Naica, Chihuahua.
y culminó en su jubilación de la Escuela Secundaria Federal de Camargo después de 30 años de estar formando y motivando por medio de la música a los adolescentes de esta ciudad. Levante la mano los que de aquí presentes fue alumno del profesor que se perdía en los recreos por ensayar las rondallas de las estudiantinas o en los concursos del himno nacional. Que levante la mano quien fue alumno o alumna del profesor Cecilio Talamantes. Sí, tardó, pero aquí estuvo y el maestro, y pues mi reconocimiento también. El saxofón, aparte el profe era arreglista del grupo Soul. Mis respetos para la lectura musical, el profe tenía una habilidad rapidísimo que leía el profe y mis respetos para él. Gracias, Ramón. Algo que poca gente conoce es la anécdota de cómo el profe Chilo Talamantes empezó a tocar el saxofón. Cuenta la leyenda que al iniciar ya a tocar algún instrumento con el profe Lupe Ríos, padre, el profesor Chilo lo pusieron a tocar la batería y a Lupito Ríos el sax, hasta que un día al maestro se le ocurrió pedirles que cambiaran de instrumento solo para probar, e inmediatamente notó que se entendían mejor en esa disposición. Como diría el Chilo, ahí estuvo el chiste. If you really know, you take away the biggest part of me. Yo fui compañero de ellos, pero yo cuando entré ellos ya tenían mucha trayectoria, ¿no? Por supuesto. Incluso él ya había salido del grupo Soul. La mayoría de los chavos les gustaba la música, tenían talento, se ponían a estudiar primeramente solfeo, vocalización, a los cantantes y bueno. Y luego ya se veían otras cosas, ¿no? Había maestros muy buenos, como el profe de Guadalupe Ríos. Ellos empezaron con un buen ángel porque empezaron tocando música de la época. En aquel tiempo era la época de hippies, era cuando andaba todo eso del Love and Peace y todo eso, y lo hacían muy bien. Entonces empezaron a tener mucha fama, ¿verdad? Y duraron 10 años, pero bueno, pues al final no se fueron todos, se dividieron, se fue un grupo para allá, y allá se fue un grupo de jóvenes, ¿verdad? Que siguió, se llamaron el nombre, el grupo Soul, ¿verdad? Y aquí se formó la Orquesta Plaza, y aquí fue donde se quedó Chilo Talamantes, que fue cuando yo lo conocí. Yo sin experiencia, prácticamente muy joven, aprendí inglés y yo cantaba en inglés. Y fue cuando lo traté a Chilo Talamantes. Él ya tenía una gran trayectoria, pero en la música. Además de eso, él era maestro de música. Y la convocatoria era para jóvenes de 15 años en adelante. Yo tenía 10. Ahí tenía 10 años. Me adoptaron ahí mis amigos maestros muy queridos. Vas a descansar el maestro Elías Cortinas de Santiago. Es poco lo que puedo uno decir, porque los sentimientos son muchos. Gracias a Dios, a los consejos de ellos, a la preparación personal por mandato de ellos, me decía el maestro Chilo, cultívate, Alfredo, no dejes de estudiar. Y así fue. Por eso soy trompetista, yo empecé en el clarinete, en esa bandita tan hermosa. He tenido una niñez, una juventud y una madurez muy feliz. No todo ha sido dulzura, pero muy feliz. Y gracias a ellos, en homenaje a usted, maestro, y a usted también, maestro, por favor. Aquí nos tengo y vamos a seguir trabajando y tocando para ustedes. En este momento para nosotros muy significativo, porque guardamos bien la sorpresa, papá. ¿Sí? Porque era sorpresa, entonces me dice, no quiero que se entere él. Dice, yo quiero que se entere la gente y vamos a invitar a mucha gente y todo eso.
Y pues fue muy bonito, por supuesto. A mí me sentí muy afortunado de formar parte, de que me tomaran en cuenta para ese evento, porque hay personas que pues tienen mucho más experiencia que uno, ¿verdad? Yo tengo muchas anécdotas con él y yo aprendí mucho de él. Él me enseñó a respirar. Yo por él respiro como lo hago ahora. Usted hacer sus ejercicios de respiración, bueno. Pero pasó el tiempo y un día estamos en el estadio, en el béisbol, y vino el grupo de está Primavera con Tony Meléndez. Y estaba Tony Meléndez cantando y el chino estaba sentado junto a mí. Y yo le dije, Tony Meléndez, vente, vamos a cantar. Nomás te tienes que aguantar, le dijo Tony Meléndez, porque el final está muy largo para que te aguante el aire. Primero se le acabó el aire a Tony Meléndez. Gracias a él. Él está diciendo, muchas gracias, mi profe. Vibrar, muchas cosas que se aprenden solamente ahí estando arriba. Mire esto, hágale así en lugar de esa, hágale así, así, así. Pequeñitos detalles que se van dando. Y cuando menos piensas ya andas entre los de este nivel de acá. Siempre aquí en Camargo se dio eso. Ellos fueron grandes exponentes de la música y a mí me tocó ser una partecita también, gracias a ellos. Y yo pues le deseo lo mejor a mi estimado Chilo. Ya se lo dije personalmente ahí el día del homenaje. Él sabe que lo aprecio de todo corazón y le mando un fuerte abrazo. Y estoy muy agradecido por todo lo que aprendí. Gracias y gracias por tus palabras. Gracias a Susana también por tomarme en cuenta, ¿verdad? Y por brindarme la oportunidad de saludar a este gran señor y de convivir con los muchachos del grupo. Siempre encontrarse con músicos contemporáneos y que comparten la misma ideología musical de uno es algo grandioso. Yo lo disfruté mucho. Gracias. Un gran arreglista, compositor, cantante, tocaba el saxofón, la flauta, el trombón y hasta la puerta, como dicen por ahí. Entonces, hay muchas anécdotas, vivimos muchas, fuimos inmensamente felices cuando la orquesta andaba en su apogeo por allá, que íbamos a todas partes. Eran verdaderas odiseas andar, muy demandante la Orquesta Plaza en su momento, pero nos aquí quedamos, todavía la armamos, un día de estos. Bueno, yo me decía, todo lo han dicho ya de mi gran amigo, y sí, pues felicidades, que Dios te siga bendiciendo y no te rajes, pide ya, pues total, no pagas y se acabó, ¿verdad? Aunque yo sigo ese mundo con sus modas y modismos, el amor es para mí siempre lo mismo.